Cerrar tus ojos y agradecerle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ponte de pie conmigo, aleluya. Aleluya, qué gran promesa. Gracias, Señor. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó de mi alma la condenación. Dilo con tu corazón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Ay, levanta tus manos y dilo. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Bueno, no sabemos cuándo es el mejor día para emitir de repente al aire aquello que nos inspira tanto, porque es alabanza a Jehová Dios. Se trata de capítulos de los Salmos
en donde es exaltado el nombre de Jehová. Y nos da la impresión de que estas cosas no ocurrieron todavía, pero es tan excelente que no sabemos cuándo, pero en la medida que pasa el tiempo parece que estas cosas que están escritas acá pronto van a suceder. Pero son salmos de exaltación, no hay un juicio rabioso, digámoslo acá, cuando algunas veces estamos predicando sobre San Lucas 21 o algún lugar así. Pero lo cierto es que esto, el Salmo 97, el Salmo 98, 96 también, estos salmos son salmos los que los escritores los llaman los salmos teocráticos. ¿Por qué así? Porque realmente son salmos que hay que tratarlos desde ese punto de vista, de no hacerlo así. Son simplemente salmos hermosísimos para exaltar y alabar el nombre del Señor. En otras formas también hay versículos en el que de repente son algo así lo que solemos llamar no teocráticos, sino que son palabras que podemos decir son revelaciones del Señor. Y que cae esa palabra conocida como la teofanía. ¿Y qué es teofanía? Esto es importante porque no se usa comúnmente para predicar, pero es interesante la teofanía. Para los que saben, es cosa repetida. Pero cuando no, la teofanía tiene que ver aquello que pasa como si fuese algo así como una película en la mente, en el corazón de la persona, sobre algo que va a ocurrir. Y esto se hace patente como si fuera una cosa que está ocurriendo ya, pero en realidad es una revelación de lo que va a venir. Entonces, como es algo tan fantástico de esta manera, entonces el nombre viene de esta manera, teofanía. Así que hay teofanía en este salmo, en los dos. Pero yo voy a leer algunas partes de estos salmos para que podamos interesarnos de él. Yo voy a leer el Salmo 98, pero me voy a referir al Salmo 97 y al 96 también, pero de paso son parecidos, pero no idénticos. Dice el 98, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y salta un poquito, se ha acordado en su misericordia, con verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegre a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. Se salta un poco y sigue diciendo, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. De repente nos parece que estas cosas son escritas para algo así como para que la palabra esté diciendo a la gente, cuidado, está Jehová mirando, y cuidado que está en las alturas. Todo eso vale, pero entre las cosas que realmente podemos decir que vale, son las cosas que sucederán así. ¿Y dónde? Si leemos en estos mismos salmos, vamos a encontrar que dice que viene a la tierra a juzgar. Y eso también es interesante, porque no ha ocurrido así. Jesús es el enviado, que ha venido a hacer todas las cosas y a hacer los preparativos finales, y probablemente en su segunda venida se va a dar todas estas cosas de golpe. Pero mientras tanto, en las alturas, en algún lugar, no sé dónde, existen cosas de la teofanía que puede hablarnos en este tiempo. Y no se meten las cosas que suceden ahora. De repente nuestro mundo está lleno de noticias de guerra, de muertes, de asaltos, de cosas muy raras y ridículas que en otro tiempo no lo conocíamos así. Y se vienen todas juntas. Y todas juntas también se vende en una, se llegan juntamente con una juventud que son, o personas que vivimos en esta época, muy diferente a las de otras.
sin paciencia, queriendo tener el resultado de todas las cosas, y bueno, una generación audaz. Es verdad que esa generación, como es increíblemente, reciben a Cristo y con ese valor sirven y predican de Cristo también. Esa es la generación presente. O sea que las cosas que suceden de golpe, pareciera que el cielo está silencioso, no hay respuesta. La gente ora y no derrama bendiciones a raudales como la gente quiere. Pero de hecho hay una obra muy grande que se está realizando sin parar. Dios está haciendo muchísimas cosas en este momento, pero también tiene tiempo de oír nuestras oraciones y de saber y de tener dominio sobre todas las cosas que hay en el mundo. Dios no abandonó lo que creó y su bendición está en la tierra, en el mundo. Entonces existe la palabra que podemos decir, Jehová reina en mi corazón, en nuestras vidas y demás. Pero este salmo habla de una presencia pareciera como más real. ¿Cómo va a ser cuando de repente Él no se va a presentar, sino que el mundo va a tener conciencia, muy parecido a la teofanía, pero con una presencia de que de repente era verdad? El mundo lo va a descubrir, se le va a revelar de repente su presencia en este mundo, y así va a ser. No estamos hablando de la gente que ama y sirve al Señor, sino el mundo que rechazó a Cristo, o no lo rechazó, pero nunca lo tuvo en cuenta. El mundo que no tuvo en cuenta la Sagrada Escritura, no averiguó de él, no tiene interés, porque la palabra de Dios, de no creerla en el mundo espiritual, pareciera como que es un cuento de hada o algo del cual se habló tanto tiempo y nunca pasó nada. Pero nuestro mundo está lleno de los reflejos de la obra de Dios. Así que es interesante ver la palabra de Dios. Y voy a repetir algunos versículos. Delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. De hecho que en esta parte no hay competencia. Es la justicia de Dios que todos creen que viene a cortar como con una cosa filosa y nada más. Pero viene a juzgar, a poner justicia. De repente aparece lo que es verdadero del mundo de Dios. Aquello es justo, no es una ley humana. Y no viene a ser contemporáneo con nadie. Dios estaba obrando desde siempre y su manifestación entonces será a la vez gloriosa. Por esa razón, a estos salmos los escritores los llaman teocráticos. Y aquellos que juzgan de otra manera, que es la misma cosa, encuentran la palabra teofanía. Así que esto es importante porque la película y las cosas que se imagina por la bendición de Dios, aún ahora puede pasar por nuestras mentes a leer, y especialmente la gente que busca a Dios puede tener esas revelaciones. La teofanía es una revelación de esa manera. Así que la bendición de lo divino llega y cae sobre los justos especialmente. Y bueno, el 98 y el 3. Hay tres cosas que habla acá. Uno, la congregación en un culto de Jehová. El 1 al 3 del 98. Y nosotros son los habitantes del mundo. Y nosotros es toda la creación. Hay un mensaje para todo esto. Y pareciera que son cosas inanimadas, como fuera de tiempo. Pero esto es como dice, y por esa razón estos salmos son de exaltación del nombre de Dios, del Dios que tiene dominio y poder y toda potestad de la mano de Dios. Leyendo el 98 entonces, unos versículos nada más, dice se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Una de las cosas que pasa. Otro de los puntos son los habitantes del mundo. El versículo 4. Sus relámpagos, cantad alegre a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid.
cantad salmos. Y seguirá hablando de cantar con trompetas y flautas. ¿Y quién es? El mensaje parece que es para toda la creación. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Parece que de repente hay un acontecimiento muy grande que llama y captura la atención de toda la gente, el inteligente, el que no lo es, el que tiene, el que no tiene. Él viene en un mundo de grandes problemas. Y de repente hay una manifestación de esta clase que asombra, que desde arriba viene, y la palabra se entiende. Y la generación que lo ve y que no es la cristiana, digámoslo, puede tener una revelación más o menos como la que estaba diciendo, parecido a una teofanía, que de repente nadie le está traduciendo nada, pero la persona lo entiende, porque Jehová es así, abre el entendimiento, señala las cosas, y ese es el vocabulario, o ese es el idioma en que de repente el que debe interpretar, lo va a interpretar. Mientras tanto, lo interesante de todas estas cosas, el pueblo hebreo desde la antigüedad cree en un Mesías que ha de venir. Siempre creyeron. Ese Mesías lo discuten hasta ahora y muchos se están convirtiendo porque entendieron que Jesús es el Mesías esperado. Por las señales que hizo, las cosas que están ocurriendo ahora, la manifestación del Espíritu Santo después que vino, la predicación masiva del Evangelio en nombre de Jesús y las cosas que ocurren por causa de ese nombre que, comenzó a transitar por el mundo por obra del Espíritu de Dios para que su Evangelio sea oído en todas las naciones de la tierra, en todas las tribus de la selva y en todos los seres de las grandes ciudades. Acá no hay ni nacionalidad, ni raza, ni mayor educación o menor, ni ignorante ni sabio. Acá se trata de Dios hablando al corazón del hombre. Y ese es el idioma de Dios con el que habla ahora, y en ese idioma también Dios mostrará al mundo cuando sucede de golpe esta cosa y se plasma o termina de ocurrir todo lo que dice estos salmos con la segunda venida de Cristo. Los creyentes saben dónde leer para eso. Esos pasajes muy particulares están escritos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, digámoslo, desde el versículo 4, del versículo 6 hasta el 10, mayormente. O sea que la segunda venida de Cristo hace que de repente se note y se vea personas con autoridad. ¿A quién lo van a ver? A Jesús lo van a ver. ¿Y de quién va a ser interpretado esto? De golpe con todo lo que aparece. Y las personas que lo van a ver van a creer y van a entender, aunque no lo acepten. Esa personalidad de Jesús va a ser así. Y va a ser parecido a una teofanía para la gente sin Cristo. Pero a la gente que son con Cristo va a ser el Cristo real, que de repente vino como dijo que iba a venir. Esas cosas se aproximan. Estos salmos que fueron escritos tantos años antes de venir Jesucristo, mucho antes, fueron escritas y ensalzado Dios por sus obras como hecho, como algo que se va a realizar y el tiempo lleva. Por eso dice, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Y así sigue. O sea que de repente la verdad aparece a todas las luces y todo aquello que no era verdad cae a todas luces también. De repente los ídolos que no eran dioses no funcionan. De repente los ídolos, a través de los cuales dicen que se hace milagro, se entenderá de repente que había fuerzas demoníacas, eso también va a caer. Y cuando aparezca lo verdadero, entonces se cae lo que no lo es. Eso todo aparece en un abrir y cerrar de ojos como un relámpago, dice en otras partes. Así que esa es la gloria de Dios. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y todo esto indica que
algo seguramente se producirá arriba en el cielo, pero muchas cosas se van a producir en la tierra. Probablemente alguno de los lugares así va a ser aquel lugar donde Cristo predicó primero, el lugar más antiguo. Digamos que ese es el país donde están los judíos, los hebreos, los israelitas, es el país que Dios les dio. Pero Jerusalén es la ciudad de Dios y representa a todos los convertidos a Cristo de todas las naciones del mundo, no solamente Israel, aunque Dios tiene planes muy especiales solamente con esa nación. En este momento ya están en su nación los judíos. De repente están en guerra, están con todo. No sé si están convertidos a Dios, pero han venido por ese antiguo llamado que caló sus corazones y no salió de ahí. Y las grandes persecuciones que hubo en el mundo en contra de esa raza no logró borrarlo y creció con su idioma, con su forma y con su religión antigua otra vez. Pero mientras tanto, la palabra de Dios ha calado en la vida del hebreo de este tiempo y muchos se están convirtiendo a Cristo. Y los que no van a ser creyentes al estilo del Antiguo Testamento seguramente, pero poniendo sus pies sobre su antigua nación. Y esos especialmente se van a asombrar cuando aparezca ese Dios del cual ellos no terminaban de creer, porque apartaron sus sentimientos e hicieron cosas atroces también ellos en cuanto a la religión, y eso fue el castigo que les llegó para que sean desparramados por el mundo entero y su nación hecha piltrafa por 2 siglos. Pero llegó el tiempo cuando Dios los llama otra vez, y el que va ahí es porque Dios puso que se vaya ahí y les ha dado la misma fuerza que en los días de Josué, y por esa razón esa nación chiquitita es una nación poderosísima en este momento, tiene una cantidad de científicos que supera a cualquier nación y tiene la cantidad de descubrimientos científicos que supera a cualquiera. Entonces está entre los primeros. Y también sigue llegando y sigue estando entre las primeras naciones, el nivel de vida y todas las cosas. Ellos no conocen la inflación que hay acá. Y es una nación nueva en relación, que podría su refundación, no sé por cuántas veces, en 1947, hace poquito. Y desde ese tiempo hasta ahora son poderosos. Asombra que ellos sean fabricantes de los armamentos más sofisticados que existen y que tengan clientes que le compren. Gran parte de ese pueblo entró por el judaísmo que hay en su corazón, pero gran parte de ellos se están convirtiendo a Cristo. Entonces en esa parte hay fe, pero no van a tener mucho tiempo más, ni ellos ni el mundo, porque de repente se van a convencer y convertirse a Cristo y no van a seguir vendiendo armas, ni van a seguir haciendo otra vida que no sea la convertirse a Cristo. Ellos van a ser los primeros en ser totalmente asombrados. Pero los convertidos a Cristo de esa nación van a tener relaciones tan amplias y tan grandes. Pero aquellos que no son de esa nación, Jesucristo vino por el mundo entero. Su sacrificio vino a rescatar lo que se había perdido desde Adán. Y toda una historia que está detrás de ese mundo religioso y de ambos puntos, digámoslo así. Pero el mismo Dios obrando entre gentiles y hebreos. Nosotros como población gentil estamos asombrados de la maravilla que Dios hace en el mundo y nos conmueve y casi nos inquieta las cosas que hay en el mundo y las restricciones y la fuerza que hace el mundo inconverso para decir la religión no funciona, otras cosas. O sea que de repente está delegándose todo a la mentalidad humana pero terrenal, a los científicos de nuestra época, que son fabulosos, pero que no tienen el poder sobre la humanidad. Dios ha venido no para dar una mejor calidad de vida en el sistema nuestro, sino que el plan de Dios es encontrar la manera en cómo ubicar el corazón del hombre para que se vuelva a Él. Y cuando habla de justicia acá, habla de esa justicia establecida en el corazón del hombre por la fe en Jesucristo, habiendo perdonado sus pecados, habiendo hecho un salto muy grande para poder merecer un reino en el cielo. Y cuando eso sucede, entonces las cosas es tratada por Dios de lo alto y son entonces ese pueblo es el pueblo de Dios. Y a ese pueblo también lo incluye acá para que se asombre, para que nos asombremos. Pero tiene otros planes con nosotros los gentiles. Mientras tanto, se acerca aquel día grandioso cuando estos salmos de repente van a brillar a nosotros, al mundo y al pueblo hebreo también.
son la obra de Dios para nuestros tiempos. ¿Cuándo se plasma todo? Cuando suceda exactamente lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, donde dije al comienzo. En ese capítulo o en ese pasaje la palabra de Dios nos habla de su aparición. Y dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo serán resucitados. Y luego nosotros, los que vivimos, en fin, entonces hace una historia o una escritura como para hacer un estudio de esto. Pero la parte que asombra está en esto. Él mismo aparece con voz de mando y con voz de arcángel. Esa parte, el mundo no lo conocemos. Conocemos el sonido de una trompeta, conocemos el sonido de un avión, no sabemos la velocidad ni el sonido que larga los aviones de último modelo, del mejor potencial del mundo que hay, que son cosas terrenales, pero no es que la pasamos por alto, esas son las cosas humanas que están. Pero me refiero, un sonido del cielo con esta trompeta no lo sabemos, no sabemos cómo es, pero será muy bien definido. Así que todas estas cosas están incluidas en una especie de sueño sin acostarse a dormir. Aparece. ¿Cómo aparece esto? Aparece como si fuera poesía. ¿Cómo escribe el salmista? ¿Qué pasó por el corazón del salmista? Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria. Y todo esto está diciendo a un mundo que ni siquiera lo conoce. Pero de repente, cuando aparezca esto, ya el Evangelio de Jesús habrá sido predicado muchas veces en el mundo. Y no todas las cosas se saben, pero cuántas personas lo pasan por alto, todos estos pasajes tremendos de estos días. Y de repente algunos están peleando por cositas insignificantes de su grupo, de su congregación. Así hacen los creyentes de este día. O sea, pero gran cantidad de gente se van a maravillar de esto. Y los hijos del Señor tenemos que estar muy atentos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice, como si fuera nada. Nosotros tenemos miedo de decir que ese grupo de botellas está haciendo gala solamente a una mujer que murió y nada más. Un muerto no da nada. Esas y muchas cosas que son muy terrenales. No es que no perdonamos a las personas que están en eso, sí, lo pasamos por alto, pero es la mente humana como está. Pero el Dios del cielo que se manifiesta desde arriba, en la misma manera que aparece un trueno o brilla de repente algo muy especial en el cielo, en la luna, en las estrellas, lo que sea. Y de hecho, el Nuevo Testamento menciona esas cosas de la población de seres celestiales. Y bueno, entonces, para cortar todo esto, una de las cosas que debemos recordar es: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Significa que el Israel habrá pasado una noche muy larga, siglos, y de repente ellos habrían pensado de que viene Jehová por ellos, o tiene que venir un Mesías. El Mesías vino, y por las manos fortuitas y mal dadas lo han matado, y así el sacrificio de la cruz. Y ese era el Mesías, que tenía que ser sacrificado de esa manera para llevar los pecados de todo el mundo, y que el que crea sea salvo por su poder. Todo eso es pan comido para muchas personas que conocen el Evangelio, y para otros es conocimiento nada más. Eso Dios no lo pasa por alto. Y del pueblo hebreo nunca se olvidó, es su pueblo, lo ama. En los peores de los tiempos les ha ayudado, y en el tiempo en que les dijo que no les iba a ayudar, no les ayudó, y en el tiempo que iba a ocurrir señales grandes a través de esa su raza, ocurrieron, y entonces nada paró esa situación. Bueno, vivimos en esos días.
Muchas personas hoy quieren vivir a Israel, porque muchos dicen que se la pasa bien, el comercio funciona y no conocen la inflación, un montón de cosas están haciéndolo y muchos creen que porque son grandes científicos y nada más. Puede ser que lo sean, pero el caso es que Dios los está bendiciendo para formarlos fuertes allá, pero no están formados en cuanto a la fe. Por esa razón el poderío que están logrando le va a hacer muchos favores, pero mucho daño a la vez. Pero Dios los va a librar de muchas cosas y de repente se darán cuenta que la Biblia los tenía en cuenta a todos ellos. O sea que se acordó o no se olvidó. Dios hizo cosas grandes. Por eso dice, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, en todos los lugares. Levantad la voz y aplaudid. Cantad salmos. El pueblo hebreo conoce. Y el pueblo que no lo es también. Porque no es que nos judaizamos. Hemos recibido al Cristo de Dios que fue un judío. En la cuestión humana. Y en la rama, en la raíz que vino a través de la larga historia del libro de Éxodo y todo eso, entendemos que el Evangelio vino por ese lado y se perfeccionó y se presentó a través de la vida de Jesús. Entonces, entendiendo todo esto, también podemos entender que de repente hay arpas y cánticos que a lo mejor nosotros no lo sabemos. Pero el pueblo de ese momento, y probablemente el pueblo hebreo, va a cantar lo que ellos saben. Y se van a identificar como lo son. Y Dios se va a alegrar, pero lo que Dios quiere es que se alegren de ellos, porque ha llegado su tiempo. Nuestro tiempo también ha caminado. Los creyentes, los hijos del Señor, descendientes de cualquier raza en este mundo, llamados gentiles en la Biblia. Aquí entra el turco, el polaco, el alemán, el noruego, el guaraní, no sé cuántas razas existen en América del Sur, o en Oceanía, en cualquier parte, donde haya un ser humano, la palabra de Dios llega a su corazón y el hombre lo entiende. Porque Dios dejó algo que es como el llavero de tu casa, que de repente apretas un chip y te va a responder. El corazón del hombre de cualquier época y raza está preparado para oírle. Así que nadie va a poder pasar por alto estas cosas. Y el amor de Dios ha sido muy grande, pasando por alto todos nuestros pecados pasados, así lo dice la Biblia. O sea que Dios está dispuesto a pasar por alto las barbaridades que hizo la raza humana, pero el caso es que debe oír su evangelio. Y una de las cosas es que tiene que desear ser de Dios. Por mi parte, yo deseo ser del que maneja todas las cosas. La otra es que cambiándome a mí y cambiándolo a los que creen, Dios tendrá un precioso pueblo con capacidad de poder vivir en la eternidad de Dios con la justicia completa que hace la divinidad. Y al decir esa palabra así, divinidad, que es la justicia del cielo, que me prepara para entrar ahí. No me manda ahí para después condenarme, sino que me manda ahí hecho y realizado desde acá de la tierra. ¿Cómo comienza? Con el perdón. Dios nos perdona nuestros pecados. Por eso todo hombre tiene que volverse a Dios. Y los creyentes tenemos que mirar seriamente que el tiempo ha avanzado, como dice en otra parte las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un servicio de Santa Cena. Dentro de un ratito vamos a estar participando en la Cena del Señor, acordándonos de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento voy dejándote, amigo, acá, hasta este sitio, y te invito a que ames al Señor. Y te diré que lo hagas como nunca, porque gran parte de nuestro mensaje se está dirigiendo solamente a la obediencia. Y eso está muy bien. Pero ya estamos en la obediencia. Ahora exaltemos y creamos en el que viene pronto. Que Dios te bendiga en este momento. Feliz con él seré.
Dios mediante, esperamos compartir con todos este servicio de Santa Cena. Esta es recordando la última cena, pero estamos esperando una que está por venir. Amén. Aquella cena todavía no se está visorando y llega como el buque que estamos esperando, la venida del Señor. Así que tengo mi Biblia abierta en el pasaje correspondiente y los emblemas acá y algunas pocas compañías de los hermanos que lograron llegar hasta este lugar para poder participar con muchas personas de este sitio. Y está la pastora Blanca, a lo mejor testifica algunas cosas, después o antes dejamos por cuenta de ella. Qué bueno que podemos participar una vez más de la cena y como dice el pastor, es en esperanza de lo que viene. Mientras estamos cobrando fuerzas en medio de la situación que nos toca vivir, que Dios lo ha permitido y seguramente que va a sacar cosas buenas de su iglesia, de cada uno de nosotros que somos su pueblo. Así es que al participar de la cena, que el Señor nos renueve con su bendición. Y queremos saludar a todos los hermanos que desde sus casas nos acompañan en este servicio de cena del Señor. Amén. Así que tenemos pan y vino en este momento. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. A ver, un poquito de pan por acá. Vamos a compartir con los hermanos. Y así, hasta donde sea. No puede. Amén. Una copita. Amén. En el nombre del Señor tenemos pan y vino.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. La cena del Señor implica en gran parte la comunión entre las personas que aman a Cristo. Y deseamos ricas bendiciones en este día. No importa cómo esté en su casa, de repente sabemos que hay incomodidades en los lugares por el virus que existe, pero otros están libres. Y Dios los esté guardando así. Y nos vemos pronto en el Señor, en el camino del Señor, en la casa también del Señor. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por participar de los emblemas que tú has dejado para recordar lo que hiciste por nosotros, a favor de nuestras vidas. Desde aquí, Señor, oramos por cada uno de los hermanos en el hogar donde ellos están. Especialmente queremos pedir por aquellos que están afectados, Señor amado, que están con esta situación de COVID. Pedimos que los guardes, que rodees de tu misericordia y tu favor. Y también, Padre, como hacemos habitualmente, oramos por los que están lejos, por los que están llevando la palabra, para que sean bendecidos y también que cada una de sus necesidades puedan ser suplidas poderosamente de las riquezas del cielo. Te damos gracias porque esperamos en ti y no vamos a ser defraudados, tampoco desamparados, porque tu palabra dice que el que cuida de nosotros no duerme, no se adormece ni nos olvida. Ayúdanos a tener presente tu misericordia y tu amor todos los días, para que nos renovemos en esta esperanza bienaventurada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Saludos, hermanos. Hasta la próxima Santa Cena. Ya va a ser finalizando el año. Amén. Y nos gustaría que pudiera ser en el templo, en el salón. Pero bueno, mientras tanto, esperamos en Señor mejores cosas. Bendiciones para cada hogar, para cada familia, para todos los hijos de Dios. Amén. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la redención, al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria del amor, la historia, fuente de la
la gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, para Él la gloria. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy,